Gracias a Dios, ya vamos avanzados. Hoy vamos a estudiar nada más 2 versículos, 22 y 23. ¿Ya vio el título? ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar, amado hermano? No les entiendo nada, pero dice Jesús anuncia otra vez. ¿Sí? Ahí está lo importante. ¿Qué hace Jesús? Otra vez su muerte. ¿Sí? O sea, no anuncia su muerte, anuncia otra vez su muerte. ¿Sí? ¿Dice así? Y ahorita vamos a explicar por qué. Amén. Dice ahí, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron, amado hermano? ¿Por qué los apóstoles se entristecían cuando Jesús les decía que tenía que morir y resucitar? Recuerden que ellos no entendían. Ellos no entendían por qué Jesús decía esas palabras. Ellos no lo entendían. Pero aquí vemos que el título dice que vuelve a anunciar su muerte. ¿Por qué dice que vuelve a anunciar su muerte? Porque ya la había anunciado una vez. Cuando Cristo les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, Jeremías, algunos de los profetas. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué contestaron o qué contestó Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Cristo le dice: esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, y de ahí le habla cómo va a ser edificada la iglesia. Y después de esta revelación, desde ahí Jesús empezó a ¿qué? A declararles que tenía que ser muerto y resucitar. Desde ese momento empezó a declararles. Aquí dice que vuelve a anunciar su muerte y no es la última vez. Si usted se va al capítulo 17, está ahí a la vuelta. ¿Qué vuelve a hacer Jesucristo? ¿Qué dice el título? Vuelve a anunciar su muerte. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué tanta insistencia en volverles a anunciar que tiene que morir, tiene que resucitar? ¿Por qué? Porque es necesario, amado hermano, que todos aquellos que escuchan esto graben bien en su mente y en su corazón estas palabras, porque es el fundamento de nuestra salvación. Ningún ser humano va a poder ser salvo si no entiende la muerte y la resurrección de Cristo. Ningún ser humano. De hecho, hoy en día es preocupante ver iglesias que se dicen cristianas que no predican el evangelio. No lo predican. Te hablan del amor de Dios, te hablan de todas las bendiciones de Dios, te pueden hablar de oración, te pueden hablar de liberación de demonios, te pueden hablar de muchas cosas. Lo único es que no predican el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Ya lo hemos enseñado aquí por años, y no vaya a salir alguien y diga: uy, como dijo una persona, nunca me habían dicho eso. Tenemos aquí más de 10 años predicando el evangelio. Ya tú deberías de conocer el evangelio, el mensaje del evangelio: que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué este mensaje es importante? Ya lo dije, lo acabo de decir. Es el fundamento de nuestra salvación. Está escrito que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Pregúntale a cualquier persona allá afuera religiosa: ¿eres salvo? Y te dice que no sabe. De hecho, muchos que dicen ser cristianos tampoco te pueden decir que son salvos. Ahorita me comentaba el hermano Mario que se encontró uno que dice ser cristiano o cristiana, no sé qué era. Y la pregunta es: ¿eres salva o salvo? ¿Y qué cree que dijo?
No lo sé. ¿Por qué no lo saben? De acuerdo al tema. No han entendido la muerte y resurrección de Jesucristo. Posiblemente lo han escuchado, posiblemente hasta te lo pueden decir: Cristo murió por mis pecados. Bueno, millones de católicos, millones, que acaban de ver la pasión de Cristo, pregúntales si son salvos. ¿Quién de ellos te puede decir que es salvo? Pero si le preguntas: oye, ¿tú sabes por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Y entonces, si sabes que murió por tus pecados, ¿por qué no crees que eres salvo? Porque si tú entendieras que Él ya murió por tus pecados, ya pagó tu deuda, si lo entendieras y lo creyeras, ¿qué deuda tienes ante Dios? Ninguna. ¿Podrías decir que eres salvo? ¿Cuántos de aquí pueden decir que son salvos? ¿Con convicción? Miren, es muy importante esto. Vaya usted a Lucas 9:42. ¿Recuerda qué historia había antes de que Jesús vuelva a anunciar su muerte? ¿Recuerda usted qué había antes? Los que vinieron hace una semana, ¿se acuerdan? Que Jesús había liberado a un muchacho endemoniado. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Mire, vamos a ver aquí en Lucas 9:42. Lucas 9:42. Vamos a ver lo que vimos hace una semana. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué hicieron todas las personas que vieron este milagro? A ver, ¿cómo quedaba la gente al ver el poder de Jesús? ¿Cómo liberaba demonios, resucitaba muertos, sanaba enfermos? ¿Cómo quedaba la gente? Maravillada, ¿no? Y se preguntaban: ¿quién es este que echa fuera demonios, que reprende los vientos? Que se admiraban. Lo único que no entendían las palabras de Jesús. Ese es el problema. Aquí hay gente que tiene años viniendo a escuchar la palabra del Señor, y el problema es que no entiende la palabra de Dios, no la puede entender. Vean aquí lo que dice aquí, mire. Cristo oye eso que se admiran y dice: haced que os penetren bien en los oídos. ¿Qué, hermano? A ver, ¿qué les pide Jesús a esa gente que se admiraba? Entiendan lo que yo les estoy diciendo, que es necesario que yo muera y resucite el tercer día. Entiéndanlo. ¿Cuál será? Amén. O sea, es lo importante de la palabra de Dios, entender quién es Jesucristo, por qué murió, por qué resucitó. ¿Cuántos de aquí sabemos que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe? Pero si lo entiendes, así en verdad. Tú ahora entiendes que si Cristo no hubiera venido y muerto en la cruz, nadie podría ser salvo. ¿Lo entiendes? Porque hay gente que yo he platicado con ella y le digo: ¿tú crees que había otra manera de salvarnos? Sí. Para Dios nada imposible. Si Él hubiera querido, nada más nos hubiera dicho: te perdono y ya. ¿Usted cree que hubiera sido posible que Dios nos dijera: te perdono y ya? Exactamente. Dios no podía perdonarnos si alguien no pagara nuestra deuda, porque entonces Dios sería injusto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No los hay. Ahora, ¿sabes por qué no puede entender la gente este mensaje? Porque ni siquiera saben a qué vino Jesús. La mayoría no sabe, amado hermano. Y Pablo dice: palabra fiel es esta, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesucristo? Enséñale eso a tus hijos. Diles: mira, entiende a qué vino Jesús, porque vas a escuchar muchas cosas allá afuera. Que Jesús fue un buen hombre, un buen maestro, un hombre que hizo milagros, que vino a traer paz a la tierra nada más, o a traer bendición. No, Él vino a salvar a los pecadores. Y todos hemos pecado, dile, todos hemos pecado. El papa que se dice de santidad es un hombre pecador. El cura que se viste de blanco ahí, que dice que parece que no ha hecho nada malo, es pecador. Tu abuelita que no rompe un plato,
que te dice, que te habla muy bonito y mijita y todo, ha pecado contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos pecadores. Un niño de 3 años, 4 años es pecador. Bueno, de un mes es pecador. Ya está haciendo berrinche. Ya está centrándose en él, en que lo tienes que atender, que se trata de él. Todos hemos pecado, amado hermano. Entonces dile a que está a tu lado, que hoy te penetren estas palabras. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra salvación. ¿Para qué hizo todo esto? Romanos 4:23. Es increíble que la mayoría que se dice ser cristiano no te pueda explicar cómo fue salvado. Es increíble. ¿Cómo te salvó Jesús? Diga, murió por mis pecados. Murió por mis pecados. Yo tenía que recibir la ira de Dios. Yo la tenía que recibir. Y Cristo tomó mi lugar en la cruz. ¿Cuántos amén? Miren lo que dice ahí Romanos. ¿Lo tiene usted, Romanos ya? 4, ¿qué le dije? 23. Vea lo que dice ahí la palabra. Ahí está hablando de Abraham, que Abraham fue justificado por la fe. ¿Cómo somos justificados, hermano? ¿La fe en qué? En el Evangelio. De acuerdo al tema, ¿en qué debe estar nuestra fe? En el Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Amén. Dice ahí, en el 20, ¿qué le dije? 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, no solamente para Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. O sea, ¿cómo somos justificados nosotros? Por la fe. Estos a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado. ¿Qué entiendes que fue entregado? Muerto. Fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué, amado hermano? ¿Qué aseguró nuestra salvación? Su resurrección. Ya está asegurada nuestra salvación. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú tienes que vivir así, amado hermano. Yo espero que hoy te penetren bien estas palabras. Si tú realmente crees esto, tú ya debes de vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Sabes qué te va a ayudar cuando te digan que tienes cáncer? La fe puesta en el Evangelio. Porque tú sabes que para ti el vivir es ganancia. Cualquier desgracia que te suceda aquí, ve al Evangelio. En él tienes esperanza de vida, esperanza de una gloria eterna. En el Evangelio. Pecas, ¿a dónde tienes que ir? Al Evangelio. No digas, no, creo que ya perdí mi salvación, creo que no soy cristiano. ¿Estás viviendo en santidad? Tu mirada en el Evangelio. Ahorita vamos a ver que nosotros nos gloriamos en qué, amado hermano. En la cruz de Cristo. Nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo, nada más. Nuestra confianza está en la persona y obra de Jesucristo, nada más. No en nuestros méritos, no en nuestras obras, no en nada. En la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Tu mirada dónde tiene que estar siempre? Siempre en el autor y consumador de tu fe, el Señor Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. ¿Cuántos dicen amén? No, miren, la mayoría dice, yo les he preguntado, oye, ¿eres salvo? No, pastor, es que estoy andando medio mal. Así me contestan. ¿Dónde está poniendo su mirada esa persona? Él piensa que un día va a ser perfecto. Él piensa así. Un día voy a ser perfecto y entonces sí voy a poder decir ya soy salvo. ¿Cuándo va a ser salvo esa persona? Nunca. Nunca va a ser salva. Toda tu vida, dile que está a tu lado, vas a ser imperfecto. Toda tu vida. Toda tu vida vas a ofender a Dios. No vas a practicar el pecado, pero toda tu vida vas a ofender a Dios. Cada segundo ofendemos a Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Pero en qué confiamos? En que Jesucristo es Dios y murió por mis pecados.
Y eso me da seguridad eterna. Decía el apóstol Pablo que él esperaba la venida de Cristo, no confiando en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Te tiene que quedar claro: yo he sido justificado por la fe en la persona y obra de Cristo. Justificado, declarado por Dios inocente. No por un tribunal aquí en el mundo, no, por Dios. Dios fue el que me dijo: Vicente, has creído, te declaro inocente. Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Verdad que sí cambia nuestra manera de pensar, amado hermano? Por eso un creyente viene a la iglesia, hermano, lleno de gratitud. Él no viene así como de, ay, tengo que congregarme y creo que me toca servir y luego la oración. No. Un creyente viene con gratitud a Dios porque lo ha amado Dios. Viene con un gozo de adorar a su Señor porque el Señor lo amó. Alguien que ha experimentado el amor, hermano, de Dios, en verdad cambia totalmente tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, 1 Corintios 15:1. Vamos a ver. Vamos a ver la importancia del Evangelio. 1 Corintios 15:1. ¿Lo tiene, amado hermano? Además os declaro, hermanos. ¿De qué les va a hablar Pablo? Del Evangelio. El Evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué dice? Recibiste, o sea, lo oyeron. En el cual también, ¿qué dice? A ver, ¿en qué tenemos que perseverar los creyentes? En el Evangelio. En toda predicación, ¿qué es lo que tiene que envolver cualquier tema? El Evangelio. Tu vida, el Evangelio. Todo tiene que estar envuelto por el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En el cual perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué palabra les predico? El Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que retener hasta el fin, amado hermano? El Evangelio. ¿Qué somos, hermano? Somos salvos. No es que ya creí que Jesús murió, pero mañana tengo que vivir perfectamente para ser salvo. No. ¿En qué tengo que seguir confiando mañana? En el Evangelio. ¿Dentro de un año si tengo vida? En el Evangelio. ¿10 años? En el Evangelio. El Evangelio tiene que estar siempre en tu corazón. Siempre, siempre, siempre. Repítelo día y noche. Jesucristo murió por mis pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Que nos penetre bien ese mensaje, amado hermano. Porque dice que si no, ¿qué dice? Creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. A ver, ¿qué enseñaba Pablo? Lo que a él le predicaron. ¿Usted sabe quién le predicó a Pablo? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo le predicó el Evangelio al apóstol Pablo. Y lo que él le predicaron, eso es lo que él predicaba. ¿Qué predicaba, hermano? Siga leyendo. Que Cristo murió por nuestros pecados, ponga atención, conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Porque todo el Antiguo Testamento anunciaba la muerte y resurrección de Cristo. A ver, ¿cuánto? Todo el Antiguo Testamento anuncia la muerte y resurrección de Cristo. O sea, ¿es un mensaje fundamental, hermano? ¿Central en la Biblia? Sí. A ver, ahorita lo vamos a ver. Todo el Antiguo Testamento, ¿qué anunciaba? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. A ver, ¿cuántos han visto el Evangelio del Antiguo Testamento? En todo el Antiguo Testamento, que tú digas, yo ya vi el Evangelio. Oye, porque miren, los judíos por años, cientos de años estudiaban las Escrituras. No un día ni un mes, años. Y jamás vieron la muerte y resurrección de Cristo. Jamás. Por eso los apóstoles no entendían, hermano.
No entendían porque no podían entender las escrituras. Hay un velo que no les permite ver. ¿Cómo es quitado ese velo? Por medio de Jesucristo. Desde Génesis, el día que el hombre peca, ¿qué se anuncia? La muerte de Cristo. Inmediatamente peca el hombre, inmediatamente se anuncia la muerte de Cristo. ¿Dónde? Génesis 3:15, nada más como 3 leen la Biblia. Vaya usted a Génesis 3:15. ¿Qué se anuncia inmediatamente después de la muerte, del pecado del hombre? ¿Qué se anuncia inmediatamente? La muerte de Cristo. ¿Dónde? Ahí Dios le está hablando a Satanás. ¿Qué le dice Dios a Satanás? Dios le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A qué se refiere esto que le está diciendo? Siga leyendo ahí, amado hermano. ¿A qué se refiere en que habrá enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer? ¿A qué se refiere? A que miren, un descendiente de la mujer va a destruir a Satanás. A eso se refiere. Que la simiente de la mujer, ¿qué le va a hacer a Satanás? Le va a aplastar la cabeza. ¿A qué se refiere? Lo va a destruir. Le va a quitar el poder que tiene sobre aquellos que están bajo su dominio. ¿Cuántos saben que todos estábamos bajo el dominio de Satanás? En camino de condenación. ¿Pero a qué vino Jesucristo? A destruir las obras del diablo, a rescatarnos de su poder, de sacarnos de su dominio y trasladarnos al reino de Jesucristo. ¿Cómo? Ahí siga leyendo cómo. ¿Qué va a hacer Satanás con Jesucristo? O la descendencia de Satanás, ¿qué iba a hacer? Lo va a herir en el calcañar. ¿A qué se refiere esa herida en el calcañar? A la muerte de Jesucristo. ¿Sabes cómo venció Jesucristo a Satanás? Con su muerte. Lo dice Hebreos 2, si quiere ir rápido a buscarlo, si no, ahí está, Hebreos 2:14. ¿Cómo destruyó Cristo a Satanás? A través de su muerte. Algo impensable en este mundo. Aquí si tú ves que alguien pelea con alguien, ¿cómo tú ves que él venció? Matando al otro, ¿no? Así nada más, y él quedando vivo, ¿no? Pero si te dicen que él muere y venció al otro, ¿cómo entra a tu mente eso? Porque esta es la sabiduría de Dios, hermano. Esta es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, muriendo y vences. A ver, ¿nosotros cómo vencemos al pecado? Muriendo al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así vencemos al pecado. Dale muerte al pecado, no satisfaga los deseos de tu carne. ¿Cuántos dicen amén? Si ya lo leyó ahí en Hebreos, dice que Jesucristo, siendo Dios, ¿qué se hizo? Hombre, porque ¿a quién iba a rescatar? A los hombres. ¿Y cómo destruyó a Satanás ahí? ¿Sí lo halló o no lo halló? A través de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién, amado hermano? Al diablo. Ya desde Génesis vemos la muerte de Jesucristo para la salvación de sus escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Después vemos que Dios le dice a Abraham, lo prueba y le dice a Abraham: me vas a tener que sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien tú amas. ¿Qué hace Abraham? Obedece. Toma la leña, toma el fuego, agarra a su hijo y van rumbo a ofrecerle un sacrificio. ¿De qué se da cuenta Isaac? Isaac dice: papá, llevas el fuego, llevas la leña y el cordero. ¿Qué no sabía Isaac? Que a él lo iban a sacrificar. ¿Pero qué le contestó Abraham? Dios se proveerá de cordero. Y 2000 años después, Juan el Bautista ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo entregó a su único hijo a quien él ama.
Ya desde aquí que vemos en Génesis, que se anunciaba que la muerte del Mesías, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para salvación de los pecadores. ¿Cuántos amén? Puedes recorrer todo el Antiguo Testamento, amado hermano. Mire, Éxodo 12. ¿Qué celebran en Éxodo 12? Los que han leído. Otra vez nomás los 3 que leen la Biblia. Dios les manda a celebrar la Pascua. ¿En qué consistía celebrar la Pascua? Primero, apartar un cordero por familia, dice. ¿Sí dice así? Un cordero sin defecto. A ver, ¿cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto, perfecto. Después lo iban a sacrificar. Iban a untar la sangre en sus puertas y se iban a comer la carne. ¿Conocen amén? ¿Qué anunciaba ahí ya? La muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra Pascua que ya fue sacrificada. El Cordero de Dios. ¿Conocen amén? Ahora, ¿por qué tenían que untar la sangre en las puertas? Porque venía el juicio de Dios a la tierra de Egipto. Iban a morir todos los primogénitos. ¿Cuántos saben que la ira de Dios ya viene a esta tierra? ¿Qué va a hacer con todos los impíos e incrédulos? Los va a matar y aparte los va a echar al infierno, porque Dios es justo y Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Nosotros de qué hemos sido librados ya por la sangre de Cristo? De la ira venidera de Dios. ¿No te da gusto eso? O así como hermano Rodolfo, ¡un auto! Hermano, dale gloria a Dios. Viene la ira de Dios, el mundo no lo sabe. Dice la Escritura que así como en los tiempos de Noé, igualito, estamos ahorita en los tiempos de Noé. ¿Cómo está la gente? Comiendo, gozando de todos los deleites que en su gracia común Dios les da, barbacoa, carnitas, todo, bien felices. Ahorita están en Chapultepec, están en Huastepec, están gozando la vida como si no fuera a pasar nada. ¿Qué viene? La ira de Dios. En cualquier momento viene la ira de Dios. Va a caer fuego y va a matar a todos los seres humanos. ¿Es justo eso? Sí, porque todos han pecado contra Dios. ¿Cuántos amén? O sea, no hay temor de Dios de esa Escritura. Pero ¿qué vemos desde ahí, desde Éxodo ya 12? El anuncio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí en Levítico 17. ¿Se han leído Levítico alguien? ¿De qué habla el Levítico, amado hermano? Pero de acuerdo al tema, amado hermano, sí es la ordenanza sacerdotal, pero ¿qué hacían los sacerdotes pues? Ofrecían sacrificios. ¿Sacrificios para qué, amado hermano? Para el perdón de los pecados. Usted puede leer Levítico y está lleno de ofrendas y sacrificios para el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es donde dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, amado hermano. ¿Ya lo tiene Levítico 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado. ¿Para qué, hermanos? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación ¿de qué? Ahí nos enseña Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre ¿qué? No hay perdón de pecados. ¿Qué dijo Jesucristo cuando tomó la copa, cuando estaban cenando? Bebed, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón ¿de qué? Todo Levítico te anuncia la muerte de Jesucristo, que Él iba a tener que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Estoy yéndome un poquito rápido, hermano, para ver todas las citas. Números 21:4. ¿Quién ha leído Números 21:4? Vaya ahí rápidamente. Ahí hay una historia. El pueblo de Israel peca, como siempre, en el desierto. ¿Sabe cuántas veces tentó a Dios Israel en el desierto? Más de 10 veces.
Tentaba a Dios, hermano, tentaba a Dios, se quejaba de Dios. Yo espero que aquí no haya nadie que se queje de Dios y le diga, ¿por qué a mí? Otra vez, Señor, ya. ¿Sí? O le dices, gracias, Señor, porque merezco más y la verdad no me estás pagando conforme a mi maldad. Así debería de decirle. A mí cuando me pasa algo así le digo, yo merezco más, Señor. Gracias. Gracias por lo que me pasa, porque yo merezco más. ¿Tú no? ¿O tú eres como los del mundo que crees que mereces las bendiciones de Dios? ¿Qué historia ve usted ahí, amado hermano? ¿O quiere que la leamos? El pueblo de Israel peca murmurando de Moisés y contra Dios, habla contra Dios ahí en el 5. ¿Habló el pueblo contra quién habló? Contra Dios y Moisés. ¿Qué hace Dios, hermano? Les envía serpientes venenosas. Vea el trato de Dios. Alguien lee esto y va a decir, no, Dios es malo. No, Dios es justo y es misericordioso. ¿Para qué les envía serpientes venenosas? Para que se arrepientan. ¿Para qué le suceden cosas malas a la gente allá afuera? A ver si se arrepienten. ¿Por qué Dios permite un terremoto y mueren miles de personas? ¿Por qué permite que un avión se estrelle y mueran miles de personas? ¿Por qué Dios lo permite? Para ver si los que ven se arrepienten y vean que con Dios no se juega. Pero no, si existiera Dios no pasara eso. No, precisamente pasa eso porque Dios existe. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que ese se arrepienta y viva. Aquí el pueblo empieza a chillar ya porque están muriéndose. Y Dios en su misericordia, vean la misericordia de Dios, le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla así, arriba, y todo el que crea que viéndola no va a morir. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué te habla esta serpiente? De la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ese levantado a qué se refiere? A la muerte de Cristo. ¿Sí o no, amado hermano? ¿Qué pasaba si viendo la serpiente creían que no iban a morir? ¿Qué pasaba? No morían. Vaya usted a Juan 3:14. Aquí Nicodemo no había entendido cómo nacer de nuevo. ¿Se recuerda usted? ¿Qué hace Jesucristo para que Nicodemo nazca de nuevo? Le predica el evangelio. A ver, ¿qué tienes que predicar? El evangelio. Acuérdate, aquellos que tienen sus hijos, tienes que predicarle el evangelio a tus hijos. No los espantes nada más diciéndoles, si no te portas bien te vas a ir al infierno. Si no me obedeces no te va a ir bien, porque dice Dios que si me obedeces te va a ir bien. No, predícales. ¿Qué le tienes que predicar? Mira, yo veo videos donde supuestamente están hablando de Dios, supuestamente, y todo es, cree en Dios, Dios es bueno y te va a bendecir mucho y te va a dar muchas bendiciones, y todo es así. ¿Sabes qué yo escribo? La palabra de Dios dice que te tienes que arrepentir de tus pecados y creer en la muerte y resurrección de Cristo, porque si no, no esperes ninguna de las bendiciones de Dios. A ver, ¿cómo se arreglaría un matrimonio que está mal? ¿Dándole consejería nada más? ¿Qué les tienes que predicar? El evangelio. El evangelio. Que tus hijos andan en las drogas, en la pandilla, andan de rateros. ¿Cómo lo arreglas? ¿Dándoles una tunda nada más? ¿Encerrándolos? ¿Cómo lo arreglas? Predícales el evangelio. Si Dios tiene misericordia, ese hijo rebelde se vuelve en un hijo de Dios. No, te vas a cansar de golpearlo, de ofenderlo, de amenazarlo, y no lo vas a cambiar nunca. Ese es el error de los padres. Otro error de los padres es que ahorita se espantan de su hijo y se les olvida que ellos eran igual o peor.
La verdad. Ahorita se admiran, ay, mi hijo, ¿cómo anda? ¿Ya se te olvidó de dónde te sacó a ti, Señor? ¿Ya se te olvidó? No te espantes. No te espantes, tú eras peor que ellos. Pero en Cristo hay poder de salvación, amado hermano. Fíjense cómo les predica Cristo a Nicodemo. Le dice ahí, porque ¿qué sabía Nicodemo? ¿Sí sabía de Moisés Nicodemo? Y vean a dónde lo lleva Cristo para predicarle el evangelio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Nicodemo, así es necesario que yo sea levantado. ¿De qué le está hablando ahí el levantado? Nicodemo, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Mesías que va a morir por tus pecados, Nicodemo. Para que todo aquel que cree en Él, en Cristo, en su muerte, no se pierda. ¿Qué entiendes que no se pierda, hermano? Para que no sea condenado, mas tenga, ¿qué, amado hermano? Vida eterna. Dile al que está a tu lado otra vez, que estas palabras te penetren. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para tu salvación. ¿Cuál es el amén? ¿Qué le dice en el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí ya fue más claro Jesús con Nicodemo, que se trata de Cristo, para que todo aquel que crea en Cristo, ¿qué dice? No se pierda. Se trata de Cristo, amado hermano. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate en qué consiste la condenación. Tu hijo no se va a condenar por borracho. ¿Por qué se va a condenar tu hijo de acuerdo al 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? ¿A cuánto les quedó claro? A ver, ¿cuál es la necesidad que tienen tus hijos, tu familia inconversa? Creer. ¿Creer en qué? En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Predica el evangelio. Nuevamente te lo repito, predícales el evangelio. Ahora que salimos a evangelizar, ¿qué les tenemos que predicar? El evangelio. Aún a mucha gente que se dice ayer allá afuera ser cristiana, no conocen el evangelio. Yo en mis 20 años de cristiano he hablado con mucha gente, hermano, muchísima gente, y a todos les termino predicando el evangelio. Muchos aquí lo saben, que cuando llegaron aquí yo les pregunté, ¿ya naciste de nuevo? No sabían ni qué era eso. ¿Por qué no sabían ni qué era eso? Porque nunca les predicaron el evangelio. Nunca les predicaron el evangelio. ¿Y es necesario nacer de nuevo? Si no nacemos de nuevo, no podemos ver ni entrar al reino de Dios. Así te sepas toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede ir a Salmo 16, habla de la resurrección de Cristo, donde dice que no dejarás a tu santo ver, ¿qué? Corrupción. Lo explica el apóstol Pedro, que ahí está hablando de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo quiere ver o ya lo ha leído? ¿Lo quiere ver? Salmo 16. Ahí en el 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma, ¿dónde dicen? En el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De qué está hablando, amado hermano? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo puedes ver en Hechos, con el apóstol Pedro, parece que es el apóstol Pedro predicando, que David siendo profeta, ¿de qué habló David siendo profeta, hermano? De la resurrección de Cristo, en Hechos 2:31, si lo quieres ver. No quiero detenerme tanto, hermano, pero a veces es necesario, porque usted no lee, amado hermano. Si usted lee, usted nos ayuda a avanzar más rápido. ¿Ya lo tiene? Está hablando de David, que murió y fue sepultado, y ahorita ¿dónde están los huesos de David? Sigue en la tumba, ¿verdad?
Pero David, siendo profeta, en el 30, Hechos 2:30, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, ¿de qué habló David ahí en ese salmo? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿qué bien? ¿Qué? Corrupción. En el Salmo 22 habla de cómo habría de morir el Mesías. ¿Cómo había de morir, hermano? Crucificado. Dice que horadaron sus pies y sus manos. Ahí usted búsquelo y estúdielo. Desde ahí ya estaba establecido cómo iba a morir el Mesías, crucificado. En ese tiempo todavía ni existía la crucifixión, imagínense. En Isaías 53, usted lea todo ese capítulo de Isaías 53, ¿de qué habla? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De cómo el Mesías, como cordero, sería llevado al matadero. ¿Cuántos amén? ¿Y qué nos explica Isaías? Que Él fue herido por nuestras rebeliones. A ver, ¿por qué fue herido el Mesías? Por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir? Yo era enemigo de Dios, pero ahora yo tengo paz para con Dios, porque el castigo que merecía yo, se lo dieron a mi Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Por sus llagas fuimos sanados. Por su muerte yo soy salvo. Eso es lo que tienes que decir. Cuando te digan, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Por qué? Cristo murió por mí. Él ya pagó mi deuda. ¿Conocen amén? Con convicción y con entendimiento. Porque muchos de aquí nada más se lo graban y cuando los entrevistamos, lo repiten nada más como loros, pero no lo entienden. No lo entienden. Para empezar, para que Dios te salve, te tiene que mostrar cuán pecador eres. Es lo primero que hace Dios. Porque ¿cómo nos creemos? Medios malos. Sí, yo soy malo, pero como Vicente no. No, yo sí, pero así como aquel, no. Todos somos viles, miserables pecadores, todos. Tú y yo. Todos no violamos uno o dos mandamientos. Todos los mandamientos. Todos. Cuando Dios te muestra esto, te muestra tu necesidad y te muestra tu Salvador, Jesucristo. Y ahora sí entiendes por qué Cristo murió por ti en la cruz. No había otra manera de que te salvaras. ¿Cuántos dicen amén? Jonás 1:17, ¿qué pasa con Jonás? Los que han leído Jonás, no quiero ir a leerlo. Desobedece a Dios. Dios manda una tormenta en el barco donde él va. Los marineros tienen miedo, claman a su Dios y no le responde. Despiertan a Jonás y le dicen, clama a tu Dios para que no muramos. Jonás les dice la verdad. Esto que está pasando es por mi culpa, porque yo desobedecí a Dios. Lo arrojan al mar y un gran pez se lo traga. Y pasa 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. ¿Qué anunciaba? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo dice en Mateo 12:40, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, toda la Biblia, ¿de qué anunciaba, amado hermano? La muerte y resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 2:19 le piden señal a Jesús y Jesús les dice, derribad este templo. Les está hablando del templo que tardaron en construir 40 años. Dice, derriben ese templo y en 3 días lo levanto. ¿De qué les estaba hablando? De su muerte y resurrección. O sea, fíjate lo glorioso que es ahora entender las Escrituras. Fíjate lo glorioso que es entender esto. El Señor nos ha dejado 2 ordenanzas, no 7 como lo dice la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice que hay 7 sacramentos, así les llama a ellos. No, solo nos dejaron 2 ordenanzas.
que simbolizan y anuncian la muerte de Jesucristo. ¿Cuántos sabían eso? Es importante que entiendas eso, por qué celebramos bautismos y por qué vamos a celebrar la cena del Señor. Yo espero ya que muy pronto esta iglesia lo hagamos. ¿Cuántos la ven? Pero ¿sabes qué simbolizan esas dos ordenanzas del Señor? Mire, Romanos 6:3. Romanos 6:3. Porque todo donde nos va a llevar, amado hermano, al Evangelio. Dice Paul Washer y Sujel Michelin que cuando predican en el Evangelio las iglesias, como que la iglesia dice, pero si eso ya lo sabemos. ¿Usted qué cree? No lo han entendido, amado hermano. No entienden que todo se trata de Cristo. Todo tiene que hablarse de Jesucristo, todo. Exaltar su sacrificio, siempre. Siempre, amado hermano. ¿Cuántos amén? Romanos 6:3, ¿lo tiene? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados de qué, amado hermano? A ver, ¿qué simboliza el bautismo? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros al bautizarnos en agua, ¿qué está simbolizando? Nuestra unión con Cristo, que así como Él murió, nosotros también ya morimos al mundo, y así como Él resucitó, nosotros también resucitamos a una vida nueva. ¿Sí entienden eso? Los que ya se bautizaron. A ver, ¿qué simboliza el bautismo en agua? Tu unión con Cristo. Cuando tú fuiste bautizado, simboliza que tú, al igual que Cristo, ya murimos, nosotros al pecado. Amén. Él resucitó y nosotros resucitamos ¿para qué? Una nueva vida, una nueva creación. No sucede en el bautismo, ojo, eso ya sucedió cuando creíste. Nada más simboliza. Y aquí lo dice, mira, porque somos sepultados juntamente con Él, en el 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo, ¿para qué, amado hermano? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, amado hermano, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de qué, hermano, de su resurrección. ¿Cuántos esperan ese día glorioso que vamos a ser glorificados? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Verdad que nosotros ya no practicamos el pecado? Sí seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. La otra ordenanza está en 1 Corintios 11:23, que yo ruego a Dios que ya pronto la celebremos. No lo hemos hecho, hermano, porque todavía no está completa la membresía. Y celebrar la cena del Señor es algo muy serio, que puede traer graves consecuencias a aquellos que la tomen sin ser nacidos de nuevo. ¿Cómo ve eso? A ver, ¿lo ve muy ligero? Si tú no estás seguro, porque ahorita en las entrevistas nos dicen, sí, hermano, yo soy cristiano, porque ya se aprendieron que diciendo Cristo murió por mí, ya soy. No. Si tú no estás seguro de ser nacido de nuevo, lo vamos a aconsejar el día de la cena, no la tomes, porque puedes tomar juicio. Puedes morir, imagínate. Imagínate, ¿sí será delicado, amado hermano? Pero ¿qué anuncia qué simbolismo trae la cena del Señor? Mire, fíjese lo que dice ahí. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de qué, amado hermano. ¿Por qué vamos a celebrar la cena? En memoria de nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ya hizo para salvarnos. Él ya murió para salvarnos.
Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ponga atención en el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A ver, ¿qué anunciamos al celebrar la cena del Señor? Su muerte. ¿Ya viste que Cristo quiere que penetren bien estas palabras? Que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? Gálatas 6:14. ¿A dónde nos lleva todo esto, amado hermano? Entender estas palabras. ¿A dónde nos tiene que llevar? Ya te lo dije al principio. ¿A dónde? Gloria a Dios. ¿A dónde nos va a llevar a entender esto, amado hermano? ¿Lo tiene Gálatas 6:14? Dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿A dónde nos lleva a entender esto? A poner toda nuestra confianza en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué Pablo tuvo que decir esto? Acuérdense que los judíos, ¿qué les querían enseñar a los gentiles? Que si no guardaban la ley, si no se circuncidaban, no podían ser salvos. ¿En qué estaban confiando los judíos? En sus obras, en sus méritos, en lo que ellos podían hacer para salvarse. ¿En qué está confiando todas las sectas y religiones del mundo? ¿En qué están confiando? En sus obras. Pregúntale a un religioso allá afuera: ¿cómo puedo ser salvo? Hazlo. Ve y pregúntale a un padrecito: disculpe, cura o padre, ¿cómo puedo salvar mi alma? Te va a decir: pórtate bien, obedece a Dios, cumple con los sacramentos, ven a la iglesia católica, vas a ser salvo. Te va a decir algo así. Ve con los testigos de Jehová, con los que tú quieras, ve y pregúntales. Todos te van a llevar a que hagas obras, como los judíos. Pablo, ¿en qué se gloriaba? En la cruz. Él dijo: yo antes me gloriaba en la carne, confiaba en mis méritos, en ser de la tribu de Benjamín, de ser hijo de Abraham, de estar circuncidado, de guardar la ley. En eso me gloriaba. Todo eso es basura. Tienes que gloriarte en la cruz de Cristo. Él dijo: consumado es. Su sacrificio es suficiente. A ver, ¿cómo es su sacrificio? Suficiente. No necesita de nuestra ayuda. No necesita de una ceremonia, de un rito, de nada. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mira, termino con esta cita. Gálatas 2:21. Cuando alguien no entienda y esté terco, porque hay mucha gente allá afuera que en verdad a mí luego me llegan a desesperar, me pongo a predicarle a una persona por internet y créanme que ya llega un punto que ya no sé qué decirle. A todo le busca excusa, hermano. A todo. Le mando cómo ser salvos y dice: sí, pero si no perteneces a la iglesia católica no puedes ser salvo, me dice. Y le mando pasajes bíblicos: mira, es en Cristo, no es en la iglesia, es en Cristo. Y sigue debatiendo. Ellos siempre van a creer que es por obras, hermano. ¿Qué le debemos decir a una persona ya, cuando ya en verdad no entiende? Nosotros no desechamos la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que no la desechamos? Porque si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo me puedo salvar por hacer algo, por demás murió Cristo. A ver, ¿cuántos entienden esta parte? A ver. Si tú entiendes esto, gloria a Dios, porque allá afuera nadie lo entiende. O sea, allá afuera no lo entienden, hermano. Tú les puedes decir: mira, entiende, si tú te puedes salvar, que dices que por pertenecer a la iglesia, por sacramentos, explícame entonces por qué Cristo tuvo que morir. No lo pueden entender.
O sea, si la salvación fuera por mis méritos, pues Cristo no hubiera venido. ¿Por qué tuvo que venir el Señor Jesucristo? Para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. No es difícil, es imposible. Porque si el hombre quisiera salvarse guardando la ley, tiene que guardarlas desde que nace hasta que se muere perfectamente. No hay ese ser humano más que el Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Jesucristo porque murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó para nuestra justificación.